Ok, buenos días. Mi presentación es en inglés. Voy a tratar de discutirlo en español, pero quizás de vez en cuando hablaré un poco en inglés porque discutir cosas académicas del periódico, de las redes sociales, es difícil para mí porque yo todo esto lo hago en inglés y no en español. Con que lo que voy a hablar hoy es el mundo de los medios que estamos viviendo y tengo un par de ejemplos que cómo las empresas periodísticas pueden responder ideas nuevas para adaptarse a este mundo que es muy diferente. Y este creo que es el problema, que la mayoría de las empresas periodistas piensan que esto es el mundo que vivimos, porque este es el mundo que ellos crecieron, que la formación. Tenemos la televisión, tenemos la radio, todo está, la gente lee el periódico en la mañana, ve la noticia en la tarde, que es el mundo. Entonces ya tenemos esa cosa que se llama el Internet, tenemos estas cosas que se llaman las redes sociales, pero en verdad esto es el mundo de los medios. Pero esa para mí no es la verdad. Esto es el mundo de los medios ahora. Este es el mundo donde los periodistas están trabajando. Y entonces ya es completamente diferente porque aquí tenemos un mundo cuando todos somos medios, como uno de los temas de esta reunión. Y entonces, como Sebastián estaba diciendo, el desafío es, aquí en algún lado están las noticias, aquí mezclado está el periodismo, aquí mezclado está la verdad, aquí están los datos, pero también tenemos los listicles, tenemos los animales, tenemos los freaks, tenemos todo eso. Y entonces, no es solo los temas, pero las maneras, las devices como el móvil y todo eso. Entonces, ¿cómo podemos destacarnos en este mundo de los medios? Porque esto es el mundo que vivimos ahora. Y entonces, hay tres cosas que han sido la razón por qué llegamos aquí. Principio, como Eduardo ya ha escrito, es el unbundling. La idea que las noticias no nos vienen en un bundle de noticias que tienen noticias políticas, económicas, el deporte, las cosas más entretenientes y cosas así. Entonces ya todo está en pedacitos en el Internet, en pedacitos en las redes sociales. Entonces ya es mucho más difícil para pensar, bueno, ¿dónde voy para las noticias? En Canadá, donde yo vivo, la mayoría de la gente recibe las noticias de 3 a 5 diferentes periódicos, sitios web, etcétera, etcétera. Y una cosa que está pasando en Canadá, como en otros sitios, y es que la gente recibe la información a través de Facebook. Con que en Canadá, más como aquí, es televisión y el Internet. Y el Internet, estamos hablando principalmente de Facebook para recibir las noticias. Y entonces tenemos el remediation, que entre el periódico y la audiencia tenemos estos, no sé cómo se dice en español, layers, capas, que la información pasa por estas capas. La capa de ustedes, nosotros como editores, las capas de las redes sociales, las capas de los algoritmos, todas estas cosas que Sebastián estaba hablando antes que llegue la información ya a la audiencia. Y entonces todo esto ha rompido la relación directa que tradicionalmente tenía un periódico con la audiencia o un canal de televisión con la audiencia. Y con eso viene ya no tiene el poder, como Sebastián estaba diciendo, de decidir esto es noticias, esto es lo que tú tienes que saber hoy, porque tenemos todas estas cosas pasando que han rompido esa relación entre la prensa o la televisión, la radio y la audiencia. Y hemos llegado hasta aquí por esos tres temas. Entonces ahora el gateway para las noticias, para mucha gente es esto. Yo trabajo en un proyecto startup en Canadá y cada vez que veo los datos, más y más de nuestra audiencia vienen por móvil. Entonces yo hablo con la redacción de este startup y le digo, mira, ustedes están trabajando en desktops, en la pantalla grande, y la mayoría de nuestra audiencia lo está leyendo en esto, algo muy pequeño. Entonces ya tiene que pensar
¿cómo puedo hacer mi periodismo para esta tecnología, estas prácticas? Con que tenemos un device que podemos hacer las noticias cuando sea las noticias vienen a nosotros. Con que ya nosotros no tenemos que buscar las noticias porque las noticias siempre están aquí. Están ambiente. Vivimos en un mundo que porque como estamos conectados a todo momento, las noticias están en el ambiente y cuando queremos, si yo me pongo un poquito aburrido, ustedes pueden ir a Facebook o cualquier cosa y pueden leer las noticias. Pero la otra cosa que ha pasado es las redes sociales, es como la red para distribuir las noticias. Entonces ya tenemos no solo que estamos conectados todo el tiempo, pero estamos conectados socialmente todo el tiempo. Y entonces mucho de lo que hablamos socialmente es las noticias. ¿Qué hay de nuevo? Noticias. Y después lo que entonces pasa en esto, que estas cosas ya rompen esa relación. Con que la mayoría de gente ahora que reciben las noticias a través de las redes sociales es que no saben de dónde vienen originalmente. Si tú le preguntas a alguien, ¿dónde recibiste esta noticia? ¿De qué era? ¿Era el Mercurio? ¿Era la segunda? No, era Facebook o era Twitter. No te creen porque está todo distribuido. Y entonces, lo que yo encuentro muy interesante es la diferencia de las audiencias. Esto es del reporte de Reuters, que Eduardo y Francisco trabajan en la parte chilena. Y entonces, lo que vemos ahora, que la manera de recibir las noticias es muy diferente en edad. Y entonces, para mí, la cuestión que muchas veces hablo con los periodistas es, ok, tú trabajas en un periódico, en la prensa o en la televisión, tú estás haciendo las noticias para la gente que son ya en su tercera edad, pero el futuro está aquí. Y este es el futuro, esta es tu audiencia del futuro. Y esta audiencia no es que va a cambiar y dentro de 10 años va a decir, ay sí, el periódico en papel, me encanta eso. No, eso no va a pasar. O, ay no, ahora voy a ver el boletín esta tarde porque eso voy a hacer. No, eso no va a pasar. Nosotros no cambiamos la manera de recibir las noticias. Si crecemos con esto, con el móvil, entonces esto es la manera que vamos a consumir las noticias. Y esto es lo que tienes que pensar en el futuro. ¿Cómo vamos a dar las noticias a estos grupos que están mucho más online, muchos más de redes y muchos más móvil? Y cuando estaba preparando este discurso pensé, bueno, ¿cuál es la situación en Chile? Y me interesó mucho ver que televisión todavía es muy importante. Y eso algo consiste, lo mismo en Canadá, lo mismo en Estados Unidos, lo mismo en Reino Unido. Porque la televisión es fácil, te la ponga, está allí, está en el background y es fácil recibir las noticias. Pero radio y print todavía es importante aquí. Pero lo interesante para mí es el uso de social media, porque es mucho más grande para las noticias que, por ejemplo, en Canadá. En Canadá es 40%, pero aquí 66, es increíble. Y después entonces, ¿qué usamos para las noticias? Aquí en Chile, el mobile phone, con que estamos pensando en una audiencia que a un punto, dentro de, yo no sé, 5, 10, no sé cuánto, la prensa y la televisión no será tan importante como esto. Esto es el futuro. Si nos gusta o no nos gusta, eso no importa. Lo que importa es que esta es la manera que vamos a recibir las noticias. Y entonces, en esta manera, ¿qué es importante? El Facebook. Y Facebook es, el gigante aquí, porque es la red social más importante. Y yo he estudiado mucho a Twitter, no tanto a Facebook. ¿Por qué? Porque yo estudio los periodistas y los periodistas aman a Twitter. Es que no les gusta tanto. Porque claro, es muy noticiero. Y políticos están en Twitter y así. Pero cada vez lo que pasa a veces es que si tú estás en Twitter, estás hablando en un bubble. Hubo un estudio en Canadá
mirando a ver quién estaba hablando de la política en Twitter, y era periodistas, políticos, gentes interesadas en la política, pero no era la audiencia general. Era mayoritariamente la gente que vive en Ottawa, en la capital, donde está el Parlamento, donde está el gobierno, con que había en verdad un Ottawa bubble en Twitter. Con que si tú vas a Twitter para ver qué están los canadienses discutiendo de política, tú no lo sabes, porque tú lo que sabes es qué están discutiendo la gente que están trabajando con la política en la capital. Eso es todo lo que te dicen, no te dicen nada más. Y es el desafío para los periodistas, pensando, no, tenemos que pensar qué está pasando en Facebook, qué está pasando en WhatsApp, qué está pasando en estos otros sitios donde la audiencia vive. Porque el desafío es cómo hacemos las noticias para una audiencia que ha cambiado, que vive en estos sitios donde viven su vida social, una extensión de lo que hacen día en día. Y claro, lo interesante de entonces es pensar con el móvil, ¿cuándo utilizan la gente el móvil? ¿Cómo pensando? Con que, claro, mucha gente, ¿cuántos de ustedes se van a la cama y tienen el móvil al lado, en la mesa? ¿Y qué es la primera cosa que hacen por la mañana? El móvil. Bueno, y también, esto del Reuters me interesaba, ¿cuándo utilizan la gente el móvil para las noticias? Cuando van al baño. ¿Por qué? Bueno, porque estás en el baño y no tienes otra cosa que hacer, ¿no? ¿Qué vas a hacer, no? Tienes unos minutos, podías leer una revista o algo así, como hacíamos antes. ¿Ahora qué? Ahora es más conveniente tener tu móvil y recibes las noticias. O quizás cuando estás en el autobús o en el tren. Y esto, cuando yo veo estos datos, yo lo que veo aquí es que las noticias ahora son para the spaces in between, esos espacios, ese tiempo que tenemos entre hacer otras cosas. Con que no es que necesariamente vamos a pensar, oh, me he despertado, la primera cosa que voy a hacer es voy a ir por el periódico y me voy a quedar con mi café y mi periódico con 20 minutos y después voy a vivir mi vida. No, te despiertas y dices, oh, estoy un poquito descansado, no sé qué ha pasado en el mundo, y me paso 30 segundos, un minuto. Después tengo que ir al baño y me paso unos cuantos minutos con las noticias. Entonces, en vez de nosotros crear tiempo para las noticias se meten en el tiempo que antes estaba casi perdido. Entonces, como periodista, pensar cómo podemos preparar y pensar de las noticias para estos tiempos, estos spaces, cuando antes no hacíamos otras cosas, pero ahora podemos pensar, bueno, voy a ver qué está pasando en el mundo, a ver qué pasa con los animales, qué pasa con los freaks, qué pasa con el listicle, qué tengo que saber. Y entonces, la pregunta para periodistas es pensando, ¿qué necesita mi audiencia? Y la primera pregunta es saber quién es. ¿Quién es la audiencia que estoy tratando de hablar con ellos? Entonces, quizás es todos los chilenos, quizás es chilenos en Santiago, quizás es la gente que toma el metro por la mañana, quizás es los estudiantes que están esperando el autobús y que tienen 10 minutos o 20 minutos o cualquier que era para las noticias. ¿Están en la ciudad? ¿Están o no? Quizás son jóvenes, quizás no, quizás son hombres o mujeres, quizás están interesados en algunas cosas y no. Entonces, todas estas preguntas ya mucho más complicado que, yo soy periodista, aquí están las noticias y todo el mundo lo va a leer. Eso ya no funciona tanto. La segunda pregunta es, ¿cómo reciben las noticias? Entonces, ¿están en Facebook o van a un sitio web o es en WhatsApp? ¿Dónde están? ¿Qué utilizan para eso? ¿Utilizan una computadora en el trabajo? ¿Utilizan el móvil? ¿Qué les gusta saber? ¿Les gustan los listicles o les gustan las imágenes o les gusta el vídeo? ¿Cómo la audiencia ya consume sus noticias? La tercera pregunta es ¿cuándo? Y, ¿sabe? La prensa hemos trabajado así, o sea, el diario era la mañana, el boletín de la tarde era el boletín de la tarde. Pero ahora
la noticia no es una actividad discreta que hacemos a ciertos tiempos durante el día. No es solo en la mañana o en la tarde o en la noche. Ahora podemos consumir la noticia cuando sea. Entonces, como periodista, tienes que preguntarte, con mi audiencia para este noticiero, ¿cuándo las necesitan? ¿Qué necesitan en la mañana cuando se levantan y miran a su teléfono? ¿Cuánto tiempo tienen? ¿Quién son? ¿Cómo lo hacen? ¿Cuándo lo hacen? Si quizás es una tarde. Con este startup que hemos comenzado en Canadá, para nosotros es muy interesante porque la audiencia en Facebook es más grande en la tarde. Y es porque mucha de la audiencia en Facebook son mujeres entre 25 y 44. Entonces yo estaba hablando con uno de mis editores, que es una madre, tiene un par de niños, y le diciendo, bueno, ¿usted cuándo tienes tiempo de ir a Facebook y para ver las noticias? Y dice, bueno, las 8, las 9 de la tarde, de la noche, porque ya los niños están en cama y tengo un poquito de tiempo para leer. Y entonces, nada, nosotros hemos cambiado pensando, bueno, si ponemos las cosas en Facebook a la mañana, como tradicionalmente piensas como periodista diario, tiene que ser por la mañana, esta gente no lo ve. Pero para nosotros, si lo ponemos a las 9 de la noche, esta audiencia ve las noticias. Entonces ya hemos cambiado cómo compartir las noticias en Facebook, pensando si tenemos un tema que creo que será interesante es para madres de niños pequeños, entonces para ellos tenemos que pensar 9 de la noche, y es Facebook. Y eso es el sitio, la cuarta cosa. ¿Dónde están? ¿Están en casa? ¿Están en la oficina? ¿Están en un bar? ¿Dónde están consumiendo las noticias? Entonces tenemos que preguntarnos todas estas cosas, pensando en la audiencia y pensando en qué estamos haciendo como periodista. Y entonces le voy a dar un par de ejemplos de compañías que han pensado en estas cuestiones para ver cómo podemos producir las noticias para una audiencia que necesita información. Este ejemplo es de la BBC del el Servicio Mundial, que yo trabajaba por un mundial hace ya muchos años. Y es el tiempo de la crisis de ébola en África. Y entonces la BBC está pensando, bueno, tenemos el sitio web, tenemos la televisión, tenemos la radio, pero ¿cómo podemos dar la información a punto a la gente que nos necesita lo más? Y entonces pensamos, bueno, eso está pasando en África del Oeste, en países como Liberia y cosas así. Entonces, ¿qué utilizan la gente para la información? Utilizan el móvil. Y entonces en el móvil, ¿qué es lo que usan para información, para comunicar, para hablar, para charlar? Era WhatsApp. Entonces ya pensaban, tenemos que probar, queremos este servicio de información de ébola, tenemos la audiencia en África y tenemos una audiencia que está en móvil y WhatsApp. Entonces hicieron este servicio distinto en WhatsApp para esta audiencia y lo pensaban como un lifeline humanitario. Y lo que hicieron es pensaban, bueno, no vamos a darte mensaje y mensaje y mensaje, porque si te damos demasiado mensaje, ya lo ignora porque es demasiado. Con que 3 mensajes cada día en inglés o en francés, a veces era un titular, a veces era un pedacito de advice, de mira, si esto cómo te puedes cuidar, a veces se dicen no puedes contractar ébola de esta manera, con que una mezcla de información. Y lo que cuando tenían este servicio, recibieron 25,000 subscribers al servicio en Sierra Leone, en Nigeria y en Ghana. Y la gente recibía los titulares, recibían quizás a veces imágenes, quizás a veces vídeo. Y también con ese servicio, como era WhatsApp y era un servicio de mensaje, la gente también podía preguntarle cosas. Entonces a veces había preguntas, mira, si voy a una piscina, es que puedo
voy a contratar ebolas si voy a la piscina. Y claro, no vas a contratar ebolas si vas a las piscinas. Entonces ya es interactiva y tú puedes saber qué es lo que nuestra audiencia quiere saber, qué son sus preguntas. Entonces, en este servicio, lo que yo veo aquí es ¿por qué funcionó esto? Bueno, esto funcionó porque pensaba, ¿cuál es la audiencia? ¿Qué necesitan? ¿Cómo lo necesitan? ¿Y cuándo lo necesitan? Y este fue un servicio que la BBC lo hizo por 6 meses más o menos y después paró. Porque no era una cosa no era una crisis que continuaba. Cuando la crisis se terminó, entonces ya la audiencia no necesita esta información en este detalle, con que vamos a parar de hacerlos. Y periodistas, las empresas no son buenas en decir, hemos hecho esto por 6 meses o por un año y ahora tenemos que parar haciéndolo. Si no lo hacen, bueno, esto como siempre hacemos un diario, entonces continuamos a hacer el diario. ¿Por qué? Porque eso es lo que hacemos. Y eso es lo que hacemos, entonces no. Esto era pensando, vamos a hacerlo, 6 meses, ¡pum! Punto, termina. Usamos el canal más eficaz para esta audiencia, que era WhatsApp. Con que entonces pensando, WhatsApp es muy personal, es recibir mensajes. Entonces, si tú tienes audiencia que necesita esta información, ellos pueden decir, sí, yo quiero recibir 3 puntos de datos cada día para informarme qué está pasando con la crisis. Tenían no solo los titulares, pero también vídeo, también imágenes, también respuesta a preguntas. Entonces, mezclando el tipo de noticias para esta audiencia y time limited, con que lo hicieron cuando la audiencia lo necesita y después pararon. Y con este ejemplo, lo que la BBC ha aprendido es, bueno, esto funciona cuando pensamos quién es la audiencia, cómo trabaja, si es WhatsApp, y lo ha utilizado estos en otros casos ahora, cuando ves, hay un need, hay algo que la audiencia necesita, y esa audiencia está en móvil y WhatsApp, entonces podemos utilizar esta manera para comunicar con esa audiencia durante el tiempo de crisis, cuando lo necesitan. Si cuando no lo necesitan, lo paramos. Si quieren más información, todavía está el sitio web, todavía está la radio, pero paramos. Y el otro ejemplo, que lo mencionaron antes, era el Politibot. Y también es un servicio de mensaje, eso de España, con que un chatbot, un programa que te puede responder a tus cosas. Y entonces, con este ejemplo, el Politibot estaba en vivo durante las elecciones en España. No era para siempre, era pensando, esto está pasando, esto es lo que la gente está discutiendo, esto es noticias ahora, ¿cómo podemos dar algo a la audiencia en su móvil, en un programa de mensaje, y una vez que puedes charlar con el chatbot? Y una de las cosas que lo hizo diferente a esto es que no era solo los titulares, la manera que los periodistas tradicionalmente dicen, ¿sabe? Es que él dijo eso, y este dijo y esto y está así. No, era un poquito más humano, que era interesante, porque esto no es un humano, esto está programado por humanos, pero es un programa, es un algoritmo. Pero pensando, si alguien está charlando con un programa de mensaje, no espera recibir respuestas que son como de robot. Con que aquí tienes un robot que está tratando de hablar contigo como humano, hablar de las noticias como humano. En el mes que estaba trabajando tenían 8,000 usuarios, y lo más importante que no mucha gente lo usaron, pero la usaron muchos. Con que entonces tú tienes esa conexión con la audiencia, eso es muy importante. ¿Y qué podemos aprender de esta experiencia? Bueno, esto es una audiencia que es cada vez más móvil. Con que si tú quieres acceder a esa audiencia, entonces tienes que pensar en móvil. Tienes que pensar en darle una experiencia que no es
todas las noticias, no es todo el tiempo, pero pensando, bueno, hoy esto es lo que tienes que saber, esto es un punto interesante, esto es algo que te entretienes, pensando en la mezcla que tienes que saber. Hablando como un humano, hablando ya como si una persona a la otra persona, porque las redes sociales, los servicios de mensaje, el móvil, esto es un medio muy personal. Entonces, si estoy hablando con usted, yo quiero hablar de una manera que es como de humano a humano. Y la capacidad de la audiencia de dar preguntas, de charlar, eso es importante porque ya aprendes qué es importante para la audiencia. Como periodista, yo puedo sentarme aquí y pensar, bueno, yo creo que esto es lo que tienen que saber o esto es lo que es importante, pero si yo sé que están preguntando al chatbot la cosa A, la cosa B, cualquier cosa, ya entonces eso informa mi reportaje, porque yo puedo saber, yo no sabía que la audiencia se interesa en este tema, o que esto no comprenden este proyecto económico o social o cualquier cosa. Entonces yo puedo aprender de eso y ser un periodista mejor. Entonces cuando yo veo, y esto es mi trabajo, en las noticias ahora, es pensando que las noticias están todas, everywhere. Es ambiente, las noticias están en el aire todo el tiempo. Y hay unas noticias que vienen a nosotros, que vienen porque las compartimos todo el tiempo. Vienen en el móvil. Este es nuestro mundo. Si nos gusta o no nos gusta, este es el mundo que estamos viviendo, un mundo móvil. Y entonces, para mí el desafío para la prensa, para los periodistas, es pensamos, si estamos en un mundo de compartir las noticias, de un mundo de noticias móvil, ¿cómo podemos pensar para las noticias que alguien va a compartir, que alguien va a consumir el móvil, que sean las noticias que necesitan, no solo los freak o los animales, más que si me encantan los listicles de gatos y todo eso, sí, como todo me gusta, pero ¿cómo podemos pensar las noticias que sean importantes? Con que las noticias importantes que podemos compartir en móvil y llegar al punto que el periodismo está haciendo su servicio público, de ayudar a la gente a entender el mundo de ellos. Y eso es todo de mí. Gracias.